Juan José, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Sebastián Gallego te saluda con la idea de recordar un poco la historia del trabajo en la capital de la provincia a través de tu relato. Hola, buenas noches, Sebastián. Historiadores mucho. Sí, sí, la verdad que por ahí divulgador De de relatos. historias de acá de Paraná. Bien, Juan Exacto, José, relatos o mitos como este que vamos a contar hoy. a ver, estamos esperando con expectativas. Hay una anécdota, en realidad, un relato, un hecho que causó, bueno, una gran impresión en un momento muy particular de la historia de la ciudad de Paraná y queremos conocerlo. Bueno, ese hecho tiene que ver con un mito también. Paraná, hoy por ser el Día del Trabajo, la idea era contar un poquito de una gran estatua, un gran monumento que tiene Paraná, ¿Sí? el traslado, lo que costó en forma de trabajo traerlo desde Europa hasta la Catedral de Paraná. Exacto. La idea es que la estatua de San Pedro. La estatua de San Pedro fue concebida en Italia y traída en un buque bastante grande de aguas profundas al puerto de Bajada Grande, que en ese momento, en el año 1896-97, era el puerto de aguas profundas que había acá en Paraná. El puerto viejo no era tan así, era un puerto de aguas más más playo, por decirlo así, para que lo entienda la gente, Sí. y no entraba este tipo de barco. Con otro Entonces, caudal. este gran mole de piedra que venía de Italia, que era el San Pedro, había que traerlo a un puerto donde hubiera máquinas, guinche o elementos especiales para trabajar. La familia Aranguren acá en Paraná se le encomendó justamente el traslado de este gran mole de piedra, que era muy grande, 4,50 metros de altura y muchas toneladas de peso. Ya en el barco, al llegar a esta zona del puerto, tuvo problemas la grúa que estaba allí, que no pudieron justamente bajarlo tan fácilmente. La grúa tuvo una inclinación bastante, ¿cómo decirlo?, grande, al peligro de caerse. Entonces los hermanos Aranguren, que era una empresa que estaba ubicada acá en Paraná, en Italia y Babio, que se dedicaba a construir carruajes, se dedicaba a hacer todo ese tipo de elementos de transporte, pensaron que podían con su propio carruaje trasladarlo desde el puerto, pero no se pudo. Entonces tuvo que arbitrarse una forma nueva de trabajo que era muy conocida en Europa, porque tenían miedo que se caiga. Se le pide al ferrocarril que las vías de ahí, desde del ferrocarril hasta Puerto, ya estaban instaladas. Se tuvo que pedir un planchón especial con un guinche muy reforzado para poder elevar esta mole de piedra, que ya era la estatua de San Pedro, pero estaba encajonada, digamos, era un cajón de aproximadamente 6 metros de largo por 1 metro o más de 1 metro de ancho. Imagínense el peso que tenía. Impresionante. Entonces se trajo esa grúa, se lo subió al planchón y con mucho cuidado se lo traslada desde el puerto de Bajada Grande hasta lo que es hoy el ferrocarril. Lo particular de esta historia, Sebastián, es que... No, Sebastián no. Ah, Sebastián, mira, bueno. Sí. Me confunde el camarógrafo, Seba. Está bien, Ese es está el bien, tema, ¿viste? Juan. Sí, adelante. Sí, hay una anécdota No, muy particular bueno. en el traslado, porque si no tengo mal entendido, tienen que crear una ordenanza, ¿puede ser? Sí, básicamente era una costumbre que se tenía en Europa y en Italia, pero lo que se hace acá en ese momento se decide hacer algo que no me atrevo a pronunciarlo ni en italiano ni en vasco, pero se decía que era a boca cerrada. A boca cerrada, ¿por qué? Porque corría riesgo que este monumento se cayera. Entonces había una sola persona que daba las órdenes. Los demás empleados, los demás encargados de las cadenas, de tirar la plancha, y la gente, porque había mucha gente, esto se hizo
muchísima propaganda Juan, perdón. de este San Pedro. Perdón. Entonces había mucha gente, se prohibió hablar. Se Sí. prohibió hablar. O sea, el objetivo era evitar Exactamente. la dispersión de la gente, que por hablar o por comentar algo, alguien se distraiga y de repente pase algo con esta obra majestuosa. Exacto. O sea, todos callados, una sola Exacto, persona podía llamó hablar. mucho la atención porque se hizo Exacto, fantástico, eso sería fantástico ahora para las escuelas, vos sabés que poner eso, pero bueno, no se puede, ¿me entendés? Pero no, Sí, hoy sería pero muy en ese autoritario. momento dio muy buen resultado porque corrías riesgo la estructura, por supuesto. Bueno, llegando Sí. al ferrocarril ya no fue fácil descargarlo tampoco, porque ya se tenía miedo de lo que había pasado en el puerto. Entonces, ¿qué había que hacer? Tener cuidado, descargarlo a un planchón y a un planchón que en el mismo tiempo que se tardó en traerlo, la empresa esta de los hermanos Aranguren preparó otro traslado tirados por bueye, 4 pares de bueye, la chata donde se lo trasladó tenía 4 ruedas metálicas muy grandes. Muy grande. Y en el traslado, las calles de Paraná no eran como las de hoy. Y había muy pocas calles adoquinadas, pero sí las principales. Entonces, el traslado comienza, se descarga y se tarda muchísimo tiempo en descargarlo porque tenían miedo al golpe. Se recorre calle Racedo y se empiezan a dar cuenta que esta es otra particularidad, que el peso empezó a hundir los adoquines. Entonces tenían miedo de que se tumbara también y se volviera a inclinar la estructura y golpearse. Hasta acá, sobre calle Racedo, jamás se golpeó la estructura. Eso está relatado en distintos escritos que pude ver y que pude investigar. Luego se sigue de calle Racedo, se llega hasta calle 9 de Julio, se sube y se llega hasta la esquina del Colegio Belgrano, donde en el Colegio Belgrano se dobla, subiendo obviamente, hoy sería en contramano, se dobla por calle Carbó. En calle Carbó, cuando se llega, ahí ese es un lugar básicamente de descanso. Se había planificado también eso, porque uno podría decir, pero ¿por qué no subieron por calle Montecasero directamente? Bueno, calle Montecasero, desde Racedo hasta la Plaza de Mayo, es muy inclinada, el plano inclinado es demasiado grande. Entonces se estudió también, y esta empresa de los hermanos Aranguren estableció ese recorrido. Se siguió por calle Carbó, se llegó hasta la intersección con Montecasero, y ahí se empieza a bajar muy, muy despacio también, porque, vuelvo a repetir, los adoquines empezaron a hundirse y a ceder porque no eran calles que estaban preparadas para esa situación. Llegando ya a la plaza, desde calle Alén, lo que es hoy calle Alén, hasta la Plaza de Mayo, fue la parte que más costó. Claro, ¿Por qué? Porque ahí el silencio era abrumador, nadie podía hablar, la gente ya era mucha y estaba llegando esa gran mole que traía el San Pedro. Bueno, una vez que llega San Pedro a la catedral, en la escalinata se había preparado una rampa y también con buenos aparejos, cadenas y cuerdas, se lo logra subir, se lo eleva. Y obviamente ahí se observa, con mucho miedo se observó en ese momento, que podía tener algún tipo de golpe, porque se había dicho en el camino, y ahí empiezan los mitos, Sebastián. Se decía en el camino que se había caído, que se había golpeado, que se había quebrado algo, y no fue así. San Pedro llegó completamente como se lo conoció siempre, muy, muy, muy bien. Y ahí aparecen algunas cuestiones que son las que vamos a empezar a revelar del mito. ¿Cuál es el mito? Vos me dirás, Sebastián. Sí, ¿cuál es el mito? Bueno, a ver, vos lo debes conocer. ¿Qué es lo que se ha dicho del San Pedro y qué es lo que le falta? Sí, que le falta una parte en realidad. Bueno, no. En realidad no le falta un brazo, no le falta nada a San Pedro y no le falta un compañero, como siempre se dijo, el San Pablo. En realidad, cuando en 1883 se pone la piedra fundamental acá en la ciudad de Paraná y se empieza a trabajar, se muestra
se muestra y se entregan unas medallas, medallas que realmente fueron muy significativas. Por eso el evento de traer San Pedro en el transporte ya fue, por eso lo hago como el Día del Trabajo, porque el trabajo que tuvo es impresionante. Pero después la propaganda que se hizo. El San Pablo y el San Pedro nunca existieron, solo en los proyectos originales de Arnaldi. En una de las imágenes que nosotros tenemos del proyecto original de Arnaldi, arriba en el frontis de la catedral, que ahora en la actual catedral, hoy, tiene dos pilares que estaban preparados para poner los apóstoles, San Pedro y San Pablo. Nuestro San Pedro, el que está acá, que fue una donación de León Solá, hijo, que fue que estudió y fue el que consiguió que lo trajeran, intentó hacer un regalo acá y hizo un papa, por eso los atributos que tienen, y es muy grande la estatua, es otra cosa lo que se hizo, Sebastián, acá. Se puso un San Pedro distinto, un San Pedro Papa, y la historia fue creando este mito del San Pablo y el San Pedro arriba en el frontis de la catedral, porque en ese momento se lo... Claro. Exacto, a partir de eso. Y a partir de eso también otras cuestiones que hacen en un traslado, un barco en ese momento que traía algunas otras cuestiones que se fueron enganchando en esta historia. Juan, te agradecemos muchísimo por este relato y seguramente en alguna oportunidad te vamos a volver a solicitar. Un abrazo grande y feliz día. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, y si vos me dejás, déjame mandar un feliz día, por favor. Muy especial a todos los trabajadores, pero en especial a los docentes. Yo soy profesor, soy docente, conozco el ambiente de la docencia y todo lo que estamos trabajando, así que un saludo muy especial a todos los docentes de Paraná y de Entre Ríos por un esfuerzo distinto que estamos haciendo, así que muy feliz día para todos. Lo hacemos extensivo. Gracias, Muchísimas gracias, un abrazo grande. Cambiamos ahora.